Existe una tendencia de las autoridades públicas a violar la Constitución. La Asamblea Legislativa incumple mandatos impuestos por normas constitucionales, emite leyes que limitan injustificadamente derechos fundamentales o elige a funcionarios públicos con un manifiesto y patente incumplimiento a requisitos constitucionales. Pero la Constitución y la ley han puesto a disposición del ciudadano un mecanismo que puede utilizar para controlar esas actuaciones de la Asamblea Legislativa o de otras autoridades. Soy Efraín Arévalo y soy abogado constitucionalista. Y en este primer video explicaré qué es y para qué sirve el proceso de inconstitucionalidad. Según la Constitución, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a solicitud de cualquier ciudadano. ¿Pero qué es el proceso de inconstitucionalidad? Pues es un proceso constitucional en virtud del cual los ciudadanos o algunos funcionarios públicos pueden acudir ante la Sala de lo Constitucional para que declare en abstracto la inconstitucionalidad de una norma jurídica, de un acto normativo o de una omisión inconstitucional que sean incompatibles o que infrinjan una norma constitucional. La inconstitucionalidad es un mecanismo que el constituyente puso a disposición de todos nosotros para cumplir ciertos propósitos, y el primero es facilitar un mecanismo para hacer más efectivo el deber que tenemos los ciudadanos de cumplir y velar por que se cumpla la Constitución. El segundo propósito es garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico, que viene exigida por la seguridad jurídica. Esto evita la existencia de normas jurídicas que escapen del control constitucional. Y el tercero es mantener la supremacía de la Constitución. Las causas por las que se puede declarar la inconstitucionalidad de normas jurídicas o actos normativos son dos. La primera se presenta cuando en el proceso de formación de una ley se infringe una norma constitucional que establece cómo debe ser emitida. Un ejemplo de este supuesto sería el que un consejo municipal decretara un impuesto mediante una ordenanza, pese a que ello le corresponde a la Asamblea Legislativa. El nombre que recibe esta causa de inconstitucionalidad es el de vicios de forma. La segunda causa de inconstitucionalidad recibe el nombre de vicios de contenido. Se presenta cuando una norma legal o reglamentaria contradice a una norma constitucional. Pero también el proceso de inconstitucionalidad puede iniciar cuando los jueces llevan a cabo un control difuso. Comento brevemente este supuesto. Existen el control difuso y el control concentrado de constitucionalidad. El control difuso no es más que el control de constitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos que está a cargo de los jueces y que se puede ejercer en los procesos de su competencia, es decir, los que se tramitan ante ellos. Por ejemplo, un juez de lo civil puede ejercer el control difuso en un proceso reivindicatorio o un juez de familia en un proceso de divorcio. Y el control concentrado es el control de constitucionalidad que está en cabeza únicamente de la Sala de lo Constitucional y en el que debe decidir si declara la inconstitucionalidad de una norma jurídica con efectos generales y obligatorios. Por lo menos tres características del proceso de inconstitucionalidad. La primera es que se trata de un proceso autónomo y jurisdiccional. Es un proceso autónomo porque no es la continuación de un proceso anterior. Tampoco es un incidente dentro de un proceso ya iniciado, ni constituye un recurso. De ahí que resulte impropio o erróneo seguir llamándole recurso de inconstitucionalidad. La segunda característica del proceso de inconstitucionalidad está relacionada con su objeto y pretende responder a la pregunta ¿qué se puede controlar en el proceso de inconstitucionalidad? Pues bien, en el proceso de inconstitucionalidad se pueden controlar normas jurídicas vigentes o ultraactivas. Las normas ultraactivas son normas que, pese a estar derogadas, se siguen aplicando por cualquier autoridad. También, en la inconstitucionalidad se pueden controlar actos normativos, sean públicos o privados. A estos actos también se les llama actos subjetivos o actos de efectos únicos. Y la condición necesaria para que se puedan controlar en el proceso de inconstitucionalidad es que estos actos sean aplicación directa de la Constitución. Para que esta aplicación sea viable, es necesario que un órgano o una institución creada por la Constitución ejerza una competencia que la propia Constitución le atribuye. Este es el caso, por ejemplo, del nombramiento del Fiscal General de la República o de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que hace la Asamblea Legislativa. Cuando la Asamblea Legislativa los elige, está aplicando directamente la Constitución, porque ejerce una competencia que este documento normativo le atribuye. De igual manera,
En el proceso de inconstitucionalidad se pueden controlar las omisiones de los órganos constitucionales que incumplen los mandatos que la Constitución les impone, e igualmente se pueden controlar los acuerdos de reforma constitucional. Y la tercera característica del proceso de inconstitucionalidad está relacionada con los intereses involucrados en él. La inconstitucionalidad es un proceso de control constitucional abstracto. Esto quiere decir que el caso que se le presenta a la Sala de lo Constitucional debe estar desligado de las afectaciones concretas que haya sufrido un ciudadano como consecuencia de una norma jurídica o de un acto normativo. De ahí que lo que debe impulsar el planteamiento de una inconstitucionalidad no es la vulneración a alguno de los derechos subjetivos del ciudadano, sino la infracción a la supremacía constitucional. Cuando alguien se siente agraviado por una norma jurídica o acto normativo, puede plantear un amparo, pero no una inconstitucionalidad.